Bien, y llega fin de año y con esto, por supuesto, llegan un montón de obligaciones de pago de parte nuestra, de compras, de celebración de Navidad y, por supuesto, de esos cobros propios de fin de año. Pero bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo debería estrictamente ser? Esto lo vamos a hablar con el licenciado Belisario Solano, quien está para darnos todos los consejos. Beli, como siempre, muy buenos días. Feliz de tenerte aquí. No, Pat, encantado de saludarte y saludar a todas y a todos allá en casa. Ok, vamos a empezar hablando, por ejemplo, con los dineros que deberíamos como trabajadores recibir a fin de año. ¿Cuáles son? Bueno, tendríamos que ver qué es lo que usted ha programado durante el año. Por ejemplo, si usted tiene un plan de ahorro sistemático que le vayan rebajando de sus cuentas y que venza en el mes de diciembre, entonces ya usted tendría ese dinerito que puede recibir en diciembre. Obviamente va a recibir el salario, igualmente va a recibir el aguinaldo. Entonces, a partir de ahí, usted tiene que hacer una buchaquita, un tema de presupuesto familiar de forma inmediata y también revisar si la asociación en la que usted participa, la cooperativa en la que usted está, realiza las asambleas de distribución de dividendos, entonces perfectamente podría usted esperar que esos dividendos puedan ser, una vez aprobados por la asociación o aprobados por la cooperativa, se le vayan a entregar a usted en el mes de diciembre. Pero esos son variables. Lo importante aquí es que lo fijo que tenemos es el aguinaldo, el salario y básicamente, salvo que usted tenga los plancitos de ahorro que muchas veces uno hace con la tarjeta y le van rebajando automáticamente y eso usted lo retira. Puede ser que también usted haya establecido un programa de ahorro navideño, puede ser que usted haya establecido un programa de pago de marchamo también y entonces con esos dineros ya usted va a poder ordenarse para atender los gastos de diciembre. Ahora, ¿puede un patrono pedirle, por ejemplo, al trabajador de alguna manera negociar con él los pagos de los derechos del trabajador porque está muy complicado? Bueno, qué difícil eso, ¿verdad? Sí. Porque la ley dice que tiene el patrono que pagarle el día 20. Máximo 20, dice. Máximo 20 el pago del aguinaldo correspondiente y no se negocia porque hay una infracción que puede llegar hasta 10 salarios base. Es decir, puede llegar hasta 100 salarios base, es decir, puede llegar casi hasta 10 millones de colones un incumplimiento por parte de un patrono en el no pago. Pero en esto, como es un tema y estamos en una situación de pandemia, claro que el acuerdo entre usted y yo como patrona y yo como trabajador es absolutamente válido. Si yo no tengo la capacidad, usted como patrona no tiene la capacidad para pagarme el monto del aguinaldo, usted puede llegar a un acuerdo conmigo, podemos firmar un documentito, ese puede ser avalado incluso por el Ministerio de Trabajo y yo podría recibir en tractos el monto que me corresponde de aguinaldo. Ahora, olvidémonos del aguinaldo, pensemos en el último salario, digamos, en la última quincena, ¿verdad? El 15 de diciembre o incluso el 30, o el 31 de diciembre. ¿Pudiera el patrono decirme, dame un chance, ¿verdad? Hasta la primera quincena o la primera semana de enero para completártelo porque no hemos salido? Qué difícil, ¿verdad? Siendo usted mi patrona y yo teniendo todas mis necesidades del mes de diciembre, claro. ¿Qué hago en esas circunstancias? ¿Qué es lo que me queda? O soy comprensivo con mi parte patronal o simplemente me puedo tomar un derecho de decir, bueno, doy por rota la relación laboral, voy al Ministerio de Trabajo, doña Patricia no me quiere pagar y en consecuencia solicito que se dé por rota con responsabilidad patronal esa relación laboral. Eso es lo que se podría eventualmente hacer, pero es lo que me conviene a mí como trabajador. ¿Seré que tengo esas condiciones para poder decir, bueno, no, aquí es la excusa mejor para romper la relación laboral e irme, claro. ¿Verdad? Entonces, en esas circunstancias, la negociación, el acuerdo que usted como trabajador puede hacer con su patrono es muy importante, es viable, es razonable. Estamos en una situación absolutamente extraordinaria en donde las circunstancias de liquidez no andan así sobrando en este momento para la parte patronal y la comprensión es fundamental en ambas partes de la relación laboral, trabajador y empleado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, verdad? Por ejemplo, que si mi jefe, digamos, me dice, bueno, usted faltó tal día, recuerde que usted rompió tal cosa o dañó tal material o, ¿verdad? Exacto. ¿Puedo yo? Bueno, e incluso aquellos adelantos de salario o préstamos que tenía un empleado, todo eso yo podría rebajárselo del aguinaldo. No, el aguinaldo es intocable, ¿verdad? El aguinaldo es una suma que en realidad es sagrada, ni siquiera embargo se acepta, ¿verdad? Y yo no podría, como trabajador, permitir que el patrono llegue y me diga, es que te presté tal cosa, te presté tal otra.
salvo que haya un acuerdo por escrito. Ok, si hay un acuerdo por escrito en el cual yo le firmé a usted, doña Patricia, que me rebaje del monto del aguinaldo, el préstamo de los 50.000 colones, tal y tal, pues en esas circunstancias sí hay un acuerdo de partes y eventualmente usted me podría rebajar porque ahí está el documento firmado, está el contrato, pero usted de libre voluntad no podría como patrona hacerlo, toda vez de que estaría violentando mis derechos. Y en el caso de los pagos con especies, tampoco. Eso es muy importante, el pago de la especie. ¿Qué ha pasado en toda esta época? Imagínense que usted como patrona no me podía cancelar y entonces me ayudó con comida, me dijo, bueno, mira, no te puedo dar el salario, pero te puedo dar esto que equivale a tanto de tu salario. ¿Qué pasa con el salario en especies? ¿Es susceptible de cobro de aguinaldo? Sí es susceptible de cobro de aguinaldo. Incluso en las empleadas domésticas, no solamente se estima el monto de lo que usted le paga a la empleada doméstica, sino que también tiene que calcularle un 50% más por el salario en especie que usted técnicamente le está dando siempre a la empleada doméstica. Y eso es muy importante. Entonces, si durante todos estos meses de pandemia usted ha recibido salario en especie, usted tiene derecho a cuantificar ese salario en especie, sumarlo como parte de la totalidad de los ingresos al 30 de noviembre, divida entre 12 y eso es lo que le va a corresponder de aguinaldo el presente año. Recuerden un detalle, ¿verdad? Al estar suspendidas las relaciones laborales, al haber incapacidades, eso afecta necesariamente el cálculo del aguinaldo. Entonces, hoy podemos decir que este diciembre del 2020 va a ser muy atípico porque no necesariamente vamos a recibir todos, principalmente en el sector privado, la parte correspondiente, como podríamos decir, que es un 13avo salario, porque va a venir disminuido para las personas que han tenido reducciones o que han tenido suspensiones. Ahora, precisamente con lo que estás hablando, Belisario, porque es cierto, muchos de nosotros esperábamos ese 13avo salario o ese aguinaldo, ojalá para el pago, pero en realidad era para pagar, ¿verdad? Para pagar deudas o para pagar algún aguinaldo que nosotros mismos tuviéramos que pagar si tuviéramos una empleada doméstica, por ejemplo, o no sé, un montón de compromisos. La pensión alimentaria, por ejemplo, también el 13avo salario que se tiene que pagar en la pensión alimentaria. ¿Qué pasa si alguna de las personas que nos está viendo en este momento, bueno, no le va a alcanzar? ¿Hay alguna manera de negociar o con el mismo juzgado para que no vaya a tener ese apremio corporal? Sí, vean qué importante lo que se está hablando porque estamos hablando del aguinaldo en materia de pensión alimentaria. Correcto. En materia de pensión alimentaria ocurre esto y usted que me está escuchando, hombre y mujer, ya sea que sea acreedora o que sea deudora, ojo lo que voy a decir. El día 20 hay que pagar un monto igual al monto de la pensión. No significa que si yo no recibí aguinaldo no voy a pagar el aguinaldo de la pensión. Aunque no reciba aguinaldo tengo que pagar la pensión. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, el monto a pagar por concepto de aguinaldo en pensión alimentaria es el mismo monto de la pensión. Por lo tanto, aunque usted haya recibido un 20%, un 30%, un 50% del monto de aguinaldo, usted tiene que saber que tiene que pagar la totalidad del aguinaldo de la pensión alimentaria. Entonces aquí es muy importante saber tener un presupuesto. Yo recibo el aguinaldo la semana entrante, entonces tengo que saber que tengo que pagar el aguinaldo de la pensión alimentaria, tengo que pagar el marchamo del carro, tengo que pagar la mensualidad, la matrícula de la escuela de mis hijos, tengo una serie de compromisos con mi tarjeta de crédito, porque ya me he comido una serie de ventajas de la tarjeta en donde ya se me van a acumular los pagos no cobrados anteriormente por la pandemia, los intereses para esa tarjeta. Tengo una serie de responsabilidades financieras que tengo que atender en este mes de diciembre con solamente dos fuentes de ingreso, salario y la parte proporcional de aguinaldo que estoy recibiendo. Entonces aquí es muy importante la disciplina financiera, la cultura financiera, el sentarnos en familia, papá, mamá, hijos, y hacer un balance de cuál es el presupuesto que durante el mes de diciembre la familia como tal va a poder utilizar y empezar a priorizar. Vamos a ver así literal, casos de la vida real, ¿verdad? Ahí está don Sergio que nos escribe y nos dice que su patrono le acaba de decir que él
prácticamente podría con gran esfuerzo pagarle el aguinaldo entre el 22 y 24 de diciembre. Y él tiene una pensión alimentaria y no tiene de dónde más que con ese aguinaldo que está esperando. Si estás así, mi querido amigo, yo te ruego por favor de una vez y te aconsejo de todo corazón que le hagas saber eso de una vez a tu acreedora alimentaria y puedas sentarse con ella y decirle, mira, aquí están las circunstancias que me está planteando el patrono, me van a pagar hasta el 24 de diciembre. Yo necesito que no me pidas el apremio corporal el día 21 de diciembre, porque a partir del 21 de diciembre, usted, Patricia, si yo le debo pensión alimentaria a usted puede ir y pedir el apremio corporal y esa Navidad posiblemente la voy a pasar allá en la Reforma. Pero si usted es comprensiva y sabe que a mí me están pagando el aguinaldo hasta el día 24, ¿por qué no me das oportunidad de que el 24 yo te pueda pagar sin ningún problema? Claro, aquí el gran problema se da si ese patrono después del 24 no paga. ¿Por qué? Porque entrará al Ministerio de Trabajo, le harán la infracción a las leyes del trabajo, pero yo sigo sin recibir aguinaldo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solicita inmediatamente, que ya no puede, el día 20, entonces el día 21, usted para evitarse el apremio corporal, puede solicitar un incidente, plantear un incidente pago en tractos, ¿ok? Y eso le permitiría a que usted, Patricia, no me meta a la cárcel. Y mientras yo podría pagar una partecita del aguinaldo y luego fraccionarlo en tractos durante el mes de enero, febrero y marzo y en esa medida liberarme de ir a la cárcel. No me libero de la responsabilidad, me libero de ir a la cárcel porque la responsabilidad siempre se mantiene. Que quede claro, a negociar, ¿verdad? A conversar y a ver cómo salimos mejor de todo esto al fin y al cabo. Belisario, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones. A organizarnos. A organizarnos. Así es. Okay. Bien, Vero.